Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 44. Ocarina del Tiempo. Ar pensó de inmediato en utilizar la ocarina para retroceder en el tiempo. Si lo hace, esas personas definitivamente regresarán a la vida, incluso la pequeña hada. Sin embargo, ¿dónde está esa cosa? De inmediato buscó por todos lados en su cuerpo intentando dar con la ocarina, pero solo tenía la vaina de la espada y un escudo en su espalda. Espera, si mis objetos fueron cambiados a los de este mundo al llegar, ¿eso quiere decir? Ar lo pensó y rápidamente abrió el inventario con una teoría. Quizá al reemplazar al héroe del tiempo sus objetos también fueron reemplazados, por lo que su inventario debería tener todos los objetos que llevaba consigo el héroe de este mundo. Tal como lo pensó, todos los objetos del héroe estaban allí, pero los objetos que tenía en Botu desaparecieron. ¿Eso no significa que estos objetos desaparecerán al volver? Ar no pudo alegrarse ni por un segundo, porque es posible que estos objetos sean reemplazados por los que tenía originalmente si regresa a Eole ahora. ¿Qué es eso? Mientras Ar pensaba en cómo regresar con la ocarina, Navi lo sacó de sus pensamientos como si estuviera asustada por algo. Entonces, Ar notó que se trataba de la puerta por la que había llegado antes. Ahora se volvió como un estanque de aguas oscuras, tal como la puerta del castillo de Iole cuando insertó la llave en ella. Frente a la puerta, un pedestal de tecnología Sheikah salió del suelo formado por líneas virtuales azules. Entonces, el reflejo de este pedestal apareció en la puerta. Ar, quien conocía este pedestal desde antes, se sorprendió al verlo aparecer aquí sin ninguna razón aparente, pero, tanto el pedestal como la llave que lo trajo a este lugar están relacionados en una cosa, ambos son materializados por la runa estado de la tabla Sheikah. Con una idea en mente, Ar se acercó al pedestal. Hey. ¿Qué estás haciendo? Puede ser peligroso acercarse. Sin prestar atención a Navi, Ar sacó un objeto aleatorio del inventario, una resortera. Lo extraño es que quien se acercaba al pedestal en el reflejo no era él mismo, sino el Link de Botu, pero extrañamente sus manos estaban vacías. Las diferencias entre los dos era muy obvia. El Link de Oz se ha convertido en un adulto y sus rasgos faciales son mucho más definidos, como si fuera tallado en piedra por los dioses, mientras que el Link de Botu era apenas un adolescente antes de estar en coma durante 100 años. Volviendo al tema, cuando dejó caer la resortera en el pedestal, su reflejo extendió las manos y no pudo dejar caer nada. ¡Wow! En ese momento, el pedestal se abrió y la resortera se convirtió en líneas virtuales azules que ingresaron en él. Entonces, una situación extraña se pudo ver en el reflejo al mismo tiempo. El pedestal reflejado se abrió, pero las líneas virtuales azules salieron de él y formaron una resortera en las manos anteriormente vacías del reflejo. Ar tuvo una hipótesis tan pronto como vio esto, así que sacó otro objeto para comprobar. Esta vez, una botella vacía apareció en su mano y la dejó en el pedestal. Como resultado, la resortera se convirtió en líneas virtuales azules en el reflejo y entró en el pedestal. Al mismo tiempo, un montón de líneas salieron y formaron la resortera nuevamente flotando en el aire. En el reflejo sucedió lo mismo pero al revés. Primero la resortera desapareció antes de que una botella vacía apareciera formada por las líneas virtuales. ¿Solo puedo enviar un objeto al otro mundo? Ar pareció entenderlo, pero tampoco estaba convencido. Le encantaría llevarse otros objetos de Ocarina of Time, pero tal parece que no hay nada que pueda hacer. Entre todos los objetos, obviamente el más importante para él es la Ocarina del Tiempo, así que sacó esta cosa y la dejó en el pedestal. Al hacerlo, la situación se repitió. La botella vacía regresó al pedestal de ese mundo mientras que la ocarina se podía ver en el reflejo al otro lado. Link, la ocarina ha desaparecido. Zelda y Navi entraron en pánico tan pronto como vieron esto. A sus ojos, la ocarina solo se convirtió en líneas de luz y desapareció en esa cosa extraña como un pedestal, pero la razón es simple, solo Ar es capaz de ver el reflejo en la puerta. A Ar no le importó el comportamiento de estas personas, sino que se sintió un poco alegre con solo ver la ocarina en el reflejo, porque esto lo acercaba un paso más a lograr su objetivo.
Ahora solo tiene ganas de regresar a Elenoir y probar los efectos de este objeto mágico. Si se queda en este mundo no sabe si tendrá una segunda oportunidad como esta, así que decidió marcharse ahora que puede. Con la ocarina del tiempo debería ser posible regresar Lule al pasado, así matar a Ganon nuevamente y obtener nuevas recompensas, así que tampoco siente que es una pérdida abandonar este mundo ahora, sino todo lo contrario, es una gran ganancia poder regresar en el tiempo. Sin mirar atrás ni despedirse, Ar solo saltó hacia la puerta dejando a Navi y Zelda desconcertados. Al segundo siguiente, su campo de visión cambió y había aparecido nuevamente frente a las puertas de Hyrule. Todo seguía exactamente como lo había dejado, exceptuando un extraño pedestal que notó al girarse en dirección a la puerta. Ar sonrió sin razón aparente al ver este pedestal, porque una ocarina estaba flotando sobre él. Supongo que la caja maldita tenía razón. Ar habló solo mientras caminaba hasta el pedestal, luego agarró la ocarina que brillaba bajo la luz del sol. Tan pronto como lo hizo, las ondas en la puerta desaparecieron por completo como si se cerrara el portal. Al mismo tiempo, una ventana holográfica emergió de repente como si descubriera un nuevo objeto. Ocarina del tiempo, una mágica ocarina perteneciente a la familia real de Hyrule, puede ser un mero instrumento en las manos de un cualquiera, pero un experto conocedor de ciertas melodías puede sacar a relucir su verdadero poder, así que un experto, jeje, intentemos con algo simple. Ar sostuvo la ocarina y recordó una de las diferentes melodías que obtuvo del héroe del tiempo, sopló en la ocarina y sus dedos se movieron como si hubiera usado este instrumento muchas veces antes. Entonces, el cielo azul anterior se nubló rápidamente y luego comenzó a llover. Jajaja, realmente funciona. Lo que Ar acaba de tocar era la canción de las tormentas, su efecto es obvio por su nombre. Al tocar esta canción puedes hacer que llueva en cualquier momento y lugar. Aunque esta canción en específico no tenía un uso en combate, no quiere decir que sea inútil. Con el poder mágico de la ocarina del tiempo se estima que podrías hacer que llueva en cualquier lugar siempre que esté debajo del cielo, incluso en medio de un desierto, por lo que se puede decir que esta canción es de gran valor dependiendo la situación. Ahora, lo más importante, y a Ar no le importó el agua que caía sobre él, dio un vistazo a la ocarina con una expresión seria, sentía que estaba nervioso por el resultado desconocido de lo que estaba a punto de hacer. Entonces, comenzó a soplar la ocarina tocando una melodía muy conocida de la saga, la canción del tiempo. Tan pronto como terminó la canción luego de tocar las mismas notas 2 veces, Ar pudo ver cómo todo frente a sus ojos perdía su color a la velocidad de la luz. Al mismo tiempo, las gotas de lluvia que antes lo empapaban ahora dejaron de caer como si su tiempo se detuviera. En solo un instante, todo el espacio pasó a ser de un color blanco puro y todo el mundo se comenzó a desdibujar. Ar se alarmó al ver esto, pensó que algo andaba mal, quizá la diosa Hylia lo detectó y tomaría represalias contra él. Inconscientemente dio un paso atrás intentando retroceder, sin embargo, todo frente a ella era un espacio completamente blanco. Para cuando retrocedió, el suelo bajo sus pies también se desdibujó haciendo que Ar caiga de inmediato. Ar gritó asustado pensando que moriría, aún así sostuvo la ocarina como si fuera el objeto más preciado de su vida. Con un sonido mágico, un montón de partículas desconocidas salieron de la nada y formaron decenas de círculos por todos lados. Solo entonces Ar reaccionó, finalmente entendió lo que ocurría. Recuerdo esto claramente. Ar murmuró, sus miedos anteriores desaparecieron y una sonrisa se mostró en su rostro anteriormente preocupado. En todo su campo de visión aparecieron decenas de relojes antiguos hasta donde alcanza la vista, fueron formados por esas partículas anteriores, y esto fue lo que le dio confianza a Ar. Esta es una escena que puede ver el jugador cuando se usa la canción del tiempo en el videojuego. Pero es extraño, se supone que esta escena aparece en Majora's Mask, no en Ocarina of Time. Ar lo pensó un momento y solo pudo llegar a una conclusión: el vínculo entre Ocarina of Time y Majora's Mask, a pesar de ser 2 juegos diferentes, ocurrían en la misma dimensión, por lo que es natural que los efectos de la misma música se compartan entre ambos. Esto era lo mejor para él. En Ocarina of Time, Link solo usaba la canción del tiempo para desaparecer objetos específicos de la saga. Por otro lado, en Majora's Mask se puede usar esta melodía para regresar en el tiempo hasta 5 días o algo así, por lo que es obvio cuál de estas opciones es la mejor para él. Es solo que realmente no sabe cuánto tiempo puede retroceder. No había una restricción al poder que podía utilizar la ocarina en la descripción. Si es así, quizás pueda viajar incluso a cuando era un niño como lo hizo la princesa Zelda.
Pensando en esto, Ar tenía una duda que era mucho más importante ahora. ¿Cómo puedo saber a qué momento viajaré? Además, ¿cómo puedo parar esto? Ar solo continuó cayendo mientras un montón de relojes pasaban junto a él, pero no pudo encontrar una respuesta. En Majora's Mask, una vez usabas la canción del tiempo regresabas de inmediato al inicio de la historia automáticamente, pero ahora ha estado cayendo por un rato y aún no ocurre nada. Eso es. Ar dio un vistazo a los relojes mientras caía pensativo, fue entonces cuando notó algo extraño, las agujas de los relojes tenían un comportamiento anormal, no solo giraban con diferentes velocidades, sino que incluso había algunos que giraban en contrasentido de las agujas como normalmente lo hacen. Con una idea en mente, Ar cambió su punto de vista y se giró, esta vez mirando hacia abajo, agudizó su vista y buscó entre todos los relojes uno que fuera en contrasentido. No es que conozca la regla de estos relojes, sino que esos se ajustaban más a su necesidad actual. Aunque esos eran escasos en comparación con los demás, aún habían decenas de ellos y pasaba uno a su lado a cada momento. Mientras Ar caía sin ver un final aparente, arrebató uno de estos relojes con su mano, entonces se sorprendió, las agujas del reloj giraron rápidamente y se detuvieron abruptamente como si estuviera dañado, pero no era solo esto, con solo un vistazo, pudo notar que todos los relojes estaban en la misma situación, lo más loco es que la hora de su reloj era la misma en todos los demás. Yo también me detuve. Ar estaba extremadamente sorprendido, tanto los relojes como él mismo se detuvieron repentinamente cuando las agujas del reloj en su mano se detuvieron, era casi como si tuviera el control del tiempo en su mano. Eso significa, y Ar murmuró con una idea en mente, esto no hizo más que confirmar más su idea anterior, parece que con estos relojes puede elegir el tiempo al que desea viajar, por eso se lanzó buscando un reloj cuyas agujas estén en contrasentido, porque en teoría sería como si estuviera retrocediendo. Siguiendo su idea, Ar entró su dedo en el reloj y lentamente comenzó a retroceder las tres agujas, así, horas, minutos y segundos fueron tomados en su mano. Como si fuera una obra de Cronos, el dios del tiempo, su cuerpo comenzó a retroceder rápidamente la distancia imperceptible que había caído, las agujas de los relojes que llenaban todo el lugar comenzaron a retroceder siguiendo sus movimientos. Tenía razón. Sintiendo como una fuerza indescriptible tiraba de su cuerpo, Ar tenía una sonrisa y pensó que realmente era posible, la tragedia que causó en Elenoir realmente podía deshacerse. En este punto, Ar había dejado de moverse y se quedó estático, pero los relojes continuaron su rumbo como si siguieran el flujo de tiempo bajo sus órdenes. ¿Cómo regresó ahora? Ar solo lo pensó por un momento, inconscientemente dejó de mover las agujas del reloj, pero tan pronto como lo hizo, las agujas de todos los relojes se movieron a partir de la hora que había establecido, y en ese instante, el blanco puro cubrió sus ojos y nubló su mente dejándolo aturdido. Con un quejido, Ar abrió los ojos como si se despertara de un sueño, una vez que recuperó los sentidos, de repente abrió los ojos abruptamente viendo todo frente a él con curiosidad. No muy lejos, un montón de gente se reunió en un establo y festejaban alegremente, la escena lo hizo entender de inmediato lo que ocurrió. Realmente, viajé al pasado. Ar se emocionó mucho por esto, ahora había regresado al momento donde obtuvo la llave del tiempo. Espera. Ar de repente tuvo una idea, sacó la tabla Sheikah y activó la runa estado con anticipación, pero luego se desilusionó al no ver lo que esperaba. En la runa estado no apareció la notificación sobre matar a Ganon, antes pensó que podría viajar en el tiempo y obtener recompensas ilimitadas, pero parece que ese no es el caso. Ar solo pudo pensar en una razón, la ocarina es un objeto que fue vinculado a su inventario y con ello al sistema de juego, ya que la tabla Sheikah también está vinculada al sistema, seguramente no obtuvo recompensas de la misión porque fue completada aún más en el pasado, pero esto es solo una suposición. Es posible que la notificación no vuelva a aparecer, a menos que viaje aún más en el pasado y mate a Ganon nuevamente. Debo regresar a Elenoir. Ar dijo con determinación, finalmente tiene el poder para enmendar sus errores, no se detendrá ahora, sea lo que sea, solo lo pensará una vez que cumpla la misión dada por sí mismo, para entonces, podrá pensar con todo el tiempo y tranquilidad del mundo. Es solo que, aún falta tiempo, así es, la Runa Gate aún no se restablece, por lo que tendría que esperar un poco más antes de viajar a otro mundo, o eso bajo circunstancias normales.
El tiempo ya no es un problema, Ar pensó con una sonrisa, luego sacó la ocarina y comenzó a cantar la canción del tiempo. Su intención era obvia, adelantar el tiempo hasta el momento en que la runa Gate sea utilizable. Todo en su campo de visión se desdibujó y el espacio se volvió de un color blanco puro, pero Ar ya no tuvo miedo, sino que se sintió extrañamente confiado, como si este espacio fuera de su pertenencia. Sin pensarlo demasiado, Ar tomó uno de los relojes que aparecieron luego y comenzó a adelantar el tiempo moviendo las agujas del reloj. 1 hora, 2 horas y a pesar de que con 1 hora debería ser suficiente, Ar tenía curiosidad por una cosa: ¿cuánto tiempo puede adelantar de una vez? Con esto en mente, sus dedos siguieron dando vueltas a las agujas del reloj y luego se detuvo en 5 horas. Similar a lo que ocurrió antes, sus pensamientos se nublaron y de repente fue aturdido. Cuando abrió los ojos despertó en el mismo lugar. Sin embargo, los caballos ya corrían animados, los pájaros cantaban, el sol iluminaba desde un costado y los aventureros ya se preparaban para abandonar el establo. Además, un chico con una gran mochila ya había emprendido su camino hacia otros establos y se podía ver caminando en la distancia. Es realmente increíble. A pesar de conocer el efecto, Ar estaba cada vez más sorprendido al experimentar por sí mismo la magia de la ocarina. Lo más loco es que no necesitaba usar poder mágico o energía, con solo conocer la canción específica bastaba para usar su poder aparentemente sin límites. Sin más preámbulos, Ar sacó la tabla Sheikah de su costado y eligió la runa Gate. A diferencia de antes, el tiempo requerido para utilizarla nuevamente ya había pasado, así que su campo de visión cambió como de costumbre y 2 puertas aparecieron siguiendo su mano. Entonces, lo siguiente es, y Ar leyó con curiosidad las runas antiguas escritas en las puertas. Ya sabía que estos textos debían estar relacionados con la situación de los respectivos mundos, así que pensó en dar un vistazo antes de entrar. ¿La cacería del monarca? ¿Qué diablos quiere decir eso? Ar se confundió al leer las runas antiguas en la puerta que debería llevar al mundo de Solo Leveling, porque el mensaje que daban era demasiado ambiguo. ¿Quiere decir que Sun Jinuo ya está cazando a los demás monarcas? ¿O es acaso Sun Jinuo quien está siendo cazado por ellos? De hecho, ambas situaciones suceden en la historia original, así que ambas son completamente posibles. El problema es que aún debería faltar mucho tiempo antes de eso. Supongo que debería visitar al monarca de las sombras más tarde. Con un suspiro, Ar dio un vistazo a las runas en la puerta de Gbate, pero entonces quedó estupefacto. ¿El destino criogénico del rey? ¿Qué demonios es eso? No sabía a qué se referían estas runas con esas palabras, porque no conoce el significado de tal cosa como un destino criogénico, tampoco lo recuerda de la historia original. TSK, entremos y veamos. Ar murmuró y materializó las puertas no muy lejos, luego entró en el mundo de Gbate sin ningún miedo. Esta vez es aún más poderoso que antes, con el arco de la luz y la ocarina del tiempo, aunque su nivel de combate es inferior si se compara con los miembros de la raza dragón que son llamados deidades, aún puede ser llamado un dios. Capítulo 45. Viaje en el tiempo, segunda pelea contra Virion. En un bosque frondoso, una extraña puerta se formó rápidamente flotando en el aire. Luego ocurrió algo más extraño, porque un montón de líneas azules brillantes se escaparon de la puerta y se juntaron formando a una persona. Con el cabello rubio atado en una cola de caballo y 2 flequillos que caen a ambos lados de su rostro, vistiendo una armadura de tecnología desconocida para este mundo, obviamente es Ar, quien ahora regresó a Elenoir. Entonces, ¿dónde se supone que estoy? Ar miró a todos lados sintiendo que nunca había estado aquí. Pensó que llegaría nuevamente al portal de la familia real que conecta con Elenoir, pero ahora solo puede ver árboles. Entonces estoy cerca de ese lugar. Con solo abrir el mapa integrado de la tabla Sheikah fue suficiente para descubrir su ubicación, a juzgar por la distancia de la marca dejada por el medallón del viajero. Recuerda que está cerca del funeral de los elfos. Sin más preámbulos, amplificó sus sentidos con la habilidad de Moldora. En ese instante, pudo percibir la presencia de 3 personas no muy lejos. Pero algo es extraño y Ar notó que 2 de esas personas debían ser niños, lo que le dio una idea de quiénes podrían ser, pero eso no es lo importante, porque la presión ejercida por una de las pequeñas huellas era demasiado pesada, un peso que definitivamente no pertenecía a un niño. De cualquier manera, Ar se acercó en esa dirección que no estaba muy lejos. En poco tiempo, pudo ver a Virion y Raya aquí, pero antes de poder preguntarse qué hacían en un lugar apartado, de repente quedó aturdido al ver la tercera persona.
Sentí una presencia que aparecía de repente, así que realmente eras tú. Virion dijo rascándose la parte posterior de la cabeza, parecía avergonzado y un poco preocupado. Respecto a Raya, parecía muy preocupado y sus manos temblaban. Al escuchar a Virion, de inmediato giró su cabeza y sus ojos brillaron al ver a Ar. Señor Link, por favor, tiene que ayudarnos. Raya apuntó con su dedo hacia la tercera persona. Allí, Arthur estaba de pie pero no movía ni un músculo, por alguna razón se había convertido en una estatua de hielo. Sus ojos estaban cerrados como si antes estuviera concentrado, sus manos sostenían firmemente un objeto frente a él, el cetro de hielo de más alto nivel. De él se escapaba un viento frío como si pudiera congelar un amplio lago con solo un movimiento. No puede ser. Yar estaba boquiabierto por lo que veían sus ojos, ahora podía entender a lo que se referían las runas en la puerta. Parece que el rey ahora fue convertido en nada más que hielo. Inicialmente quería experimentar con el poder del cetro, pero el niño se adelantó, parecía muy entusiasmado al sentir el poder contenido en ese artefacto. Tenía curiosidad y solo me quedé observando, pero no esperaba que ese pequeño mocoso se apresurara a intentar absorber el maná de esa cosa. Realmente estoy arrepentido. Notando la expresión de Ar, Virion no dudó en reconocer su error y se disculpó por ser tan descuidado. ¿Cómo podría dejar un objeto tan poderoso en manos de un niño? Por mi error ha sucedido tal tragedia. Virion no lo pensó, pero fue Ar quien hizo eso desde el inicio. Ah, bueno, no hay necesidad de preocuparse, volverá a la normalidad después de un tiempo. Ar dijo acercándose más. Pero Virion no se alegró, sino que pareció tener dudas al escucharlo. Debido a ser bombardeado por tanta energía helada sin protección de maná, toda la carne y sangre de Arthur se había congelado, incluso sus órganos internos. Una vez que su corazón y su cerebro dejaron de ejercer sus funciones, solo le esperaba una muerte segura. Ar estaba inevitablemente sorprendido por esto, no esperaba que el poder del cetro pudiera congelar incluso a quienes intentan absorber su poder, sin mencionar que es un método que nunca había pensado. Solo un demente del entrenamiento como Arthur podría haber pensado tal cosa. Realmente es algo que haría, como cuando usó el núcleo de maná de un monstruo guardián anciano del bosque de nivel S para meditar. Pero, pensándolo bien, tenía sentido que esto ocurra. Con un ligero movimiento de esta cosa se puede congelar a todo ser vivo dentro de 5 metros como mínimo, por lo que intentar absorber el poder del cetro es como intentar comerse una bomba a punto de estallar. Antes Ar podría preocuparse, pero ahora no piensa en eso, porque su intención era regresar en el tiempo de todas maneras. No importa resolver algunos errores imprevistos y golpear 2 pájaros de un tiro. Pero, antes de sacar la ocarina, Ar caminó hasta la ubicación de Arthur e intentó arrebatarle el cetro de hielo. Aunque el agarre de Arthur fue fuerte antes, bastó con un poco de fuerza para quedarse con el objeto. ¿Estás seguro de que estará bien? Virion seguía sin creerlo, su vasta experiencia en la magia le decía que eso sería imposible, pero aún tuvo un poco de dudas. Este Link había mostrado situaciones increíbles una tras otra en un corto tiempo, así que puede ser que realmente tenga una manera. No te preocupes, el tiempo lo cura todo. Ar guardó el cetro de hielo en el inventario y sacó la ocarina del tiempo. ¿Qué quieres decir? A Virion le resultó una frase muy extraña, además de que el objeto que Link sacó de la nada lo dejó en confusión preguntándose qué haría a continuación. Entonces, contra todo lo que se pudo haber imaginado, Link comenzó a tocar el instrumento en su mano y se escuchó una armoniosa melodía. Un momento después, Virion quedó petrificado con una expresión de perplejidad mientras Raya parecía aturdido. Todo en el mundo dejó de moverse, el ambiente cambió a un tono en blanco y negro antes de que todo comience a desdibujarse. Ar suspiró aliviado al ver que nada extraño había ocurrido. No sabe qué habría pasado si el poder de la ocarina no surtiera efecto en este mundo. Tendría que vivir con la culpa de haber matado a personas inocentes. Es bueno que los dragones no hayan intervenido. Cayendo en un vacío de blanco infinito, Ar sintió como si un gran estrés se librara de sí mientras se limitó a caer tranquilamente. ¿Quién sabe lo que podría pasar si las deidades de este mundo pudieran bloquear el poder de la ocarina? Pero parece que se preocupó demasiado. Incluso Ganondorf, poseedor del fragmento de la Trifuerza del Poder, fue incapaz de intervenir en el viaje de Link, así que no debió pensarlo demasiado. Ar se dio la vuelta y sostuvo uno de los miles de relojes del lugar, entonces comenzó a girar las agujas del reloj en contrasentido. Al mismo tiempo, su cuerpo comenzó a retroceder toda la distancia que había caído hasta el momento. ¿Cuánto tiempo debería retroceder?
Continuó retrocediendo las agujas del reloj mientras pensaba a qué momento debería viajar ahora. Después de pensarlo un momento, tuvo una idea aproximada del tiempo que había pasado y fijó una hora. Al mismo tiempo, todos los relojes quedaron fijados en la misma hora antes de que el blanco infinito cubra los ojos de Ar y nuble sus sentidos. ¿Y qué haces ahí aturdido? Será mejor que te prepares si no quieres ser golpeado. Cuando Ar recobró sus sentidos, notó que ahora se encontraba en un pasillo exterior bordeado de flores. Frente a él había un anciano de pelo blanco que lo miraba fijamente. Realmente funcionó, incluso en este mundo, y no le tomó mucho tiempo entrar en razón y reconocer este momento. Había viajado en el tiempo de regreso a su pelea contra Virion. Esto hizo aparecer una sonrisa en el rostro de Ar. La pelea no ha iniciado, lo que quiere decir que la tragedia causada por su descuido aún no ha ocurrido. Ahora estaba de buen humor, su plan fue un éxito y las muertes de esas personas pueden ser evitadas. Además, ahora sabe que puede viajar en el tiempo incluso en otros mundos fuera de Hyrule, lo que disminuye aún más su preocupación. ¿Pasa algo bueno? Virion preguntó un poco incrédulo. Su oponente de repente comenzó a sonreír sin razón aparente, lo que era algo bastante extraño. Así es bueno enfrentarme a ti y nuevamente, Yar dijo con alegría. Obviamente solo murmuró la última palabra. Parecía como alguien que gana la lotería, porque incluso podía entender las palabras de Virion a la perfección. Tú me mentiste cuando dijiste que no podías hablar nuestro idioma. Virion se sorprendió, no esperaba que este tipo, que fue perdonado por Alduin con la excusa de no entender el idioma de estas tierras, de repente expusiera frente a él que en realidad sí podía comunicarse desde el inicio. Aunque ya lo sospechaba, nunca esperaría que la farsa fuera revelada por el mismo culpable, y lo peor de todo, que no sienta vergüenza o miedo al exponer su propia mentira. Te equivocas, fueron ustedes los que afirmaron que no podía hablar, pero nunca dije que no pueda, solo fueron engañados por sus propias mentiras. Ar negó con la cabeza negando la afirmación anterior de Virion. Al mismo tiempo, sacó su espada favorita del inventario para enfrentarse contra Virion a continuación. Estos mocosos, y Virion quedó sin palabras y no pudo refutar. Realmente es como dice Ar, nunca dijo que no podía hablar, pero fueron Tessia y Arthur los que les habían planteado esta idea desde el inicio. Fue solo el comportamiento siempre silencioso de Ar el que los llevó a considerar cierta la idea. ¿No temes ser juzgado por tu comportamiento anterior ahora que conozco la verdad? Aún con los brazos relajados, Virion estaba listo para responder rápidamente ante cualquier ataque. Su mirada se volvió afilada como la de una bestia salvaje. Aunque estaba un poco emocionado por luchar contra este oponente lleno de misterios, su mente forjada con decenas de años de experiencia se mantuvo en calma. Los asuntos relacionados con un insulto a la autoridad del rey no pueden ser tratados a la ligera. Aunque a él en lo personal no le gustan las exageradas reverencias hacia la familia real, sabe que siempre es necesario mantener al menos un mínimo de respeto. Si los elfos no respetan el trono, entonces los forasteros tampoco lo harán, así que no se debe permitir un insulto a la familia real, mucho menos al rey. ¿No estamos aquí para luchar? Sin preocuparse por las palabras de Virion, Ar sostuvo la empuñadura de la espada Windbreaker con ambas manos, ajustó su postura inclinándose hacia adelante y dando un paso al frente. Sin el conocimiento de su oponente, la energía se fusionó con la espada Windbreaker. Los grabados de viento de la espada se iluminaron y recorrieron todo el filo con ondulaciones desde la empuñadura hasta la punta. No sé si eres muy valiente o en extremo temerario. Notando las intenciones de atacar por parte de su oponente, Virion permaneció tranquilo esperando con anticipación. Aunque el joven elfo frente a él era irrespetuoso, la fuerza que había mostrado antes al luchar contra un guardia real no fue ninguna broma. Quería saber más sobre los métodos ocultos de este elfo misterioso. Imperceptiblemente, un aura incolora cubrió el cuerpo de Virion. Este es un método que incluso los simples aspirantes a magos conocen, la protección de maná, un hechizo simple que puede ser usado sin importar tu orientación en la magia. No solo es útil contra hechizos, sino también contra ataques físicos y un método increíble para mantener controlada la temperatura, pero la función y eficiencia del hechizo cambian dependiendo de las capacidades del mago en cuestión. A juzgar por las acciones del joven elfo, Virion se preparó para una batalla cuerpo a cuerpo. Pensó en bloquear la espada del oponente con una mano, sin embargo, y solo soy muy vago para pensar en cosas sin sentido. Mientras sonreía, Ar balanceó la espada realizando un corte horizontal que cortó el aire en su lugar.
Esto dejó a Virion un poco sin palabras por un instante, pensó que el joven elfo correría hacia él para luchar, pero solo lo vio balancear la espada desde la distancia, su mente tenía una velocidad increíble cuando se trata de luchar, de inmediato pensó en un montón de preguntas. ¿Qué quería lograr con eso? ¿Un calentamiento? Solo al siguiente instante, Virion fue sacado de sus pensamientos por una cuchilla de viento que se apresuraba hacia él rápidamente. Levantando las cejas con sorpresa, Virion dio un salto al último momento y evitó el ataque sin problemas. La cuchilla de viento de aproximadamente 1 metro siguió su camino y cortó la entrada del castillo no muy lejos, dejando un corte a ambos lados, luego se disipó sin dejar rastro. Virion fue tomado por sorpresa antes debido a que no pudo sentir el maná del ataque, pensó que sería una lucha cuerpo a cuerpo normal, nunca esperó que el joven elfo pudiera lanzar un hechizo como cuchilla de viento sin ningún rastro de uso de maná en lo absoluto, solo con un simple corte horizontal con su espada. Si fuera una persona común, lo más probable es que su cuerpo haya sido dividido en 2 partes por ese ataque. Respecto al elemento viento del ataque, Virion no estaba sorprendido, es el elemento más común entre los elfos, por lo que no es nada fuera de lo común que el joven elfo frente a él pueda usarlo. Esto es problemático, mientras caía, Virion pensaba a una velocidad imposible para una persona común, entonces reaccionó al ver que el joven elfo balanceaba su espada de izquierda a derecha horizontalmente hacia él. Es fácil para un experto como él predecir los ataques de su oponente al sentir los cambios de maná, sin embargo, ese método no tiene sentido cuando los ataques del oponente no tienen ningún rastro de maná. Pero es interesante. Virion sonrió emocionado por esta pelea, viendo la cuchilla de viento que se apresuraba a cortarlo cuando usó una corriente de maná para aumentar su velocidad de caída, de esta manera esquivó el ataque con facilidad, la cuchilla de viento solo cortó el aire y se disipó no muy lejos. Esta vez podría haber sido cortado si no fuera por su control del maná, una persona común no podría haber evitado el ataque anterior cuando está en el aire. Mientras Ar se preparaba para realizar otro ataque, Virion salió corriendo directamente hacia él. Ya había notado algo en esos 2 ataques anteriores, algo que podría ser una debilidad, y eso es el tiempo que tarda su oponente antes de balancear la espada, parecido al tiempo que tardan los conjuradores al conjurar un hechizo en lenguaje mágico. Es algo de conocimiento común, una táctica de lo más habitual en el campo de batalla, atacar a los conjuradores mientras no se mueven para concentrarse en conjurar su hechizo. No deberías quedarte ahí parado si no quieres que te golpeen. Virion dijo con una sonrisa listo para lanzar un puñetazo contra Ar, pensó que el joven elfo pasaría de la ofensiva a la defensiva y se retiraría para evitar el ataque, sin embargo, solo se quedó sonriendo como una estatua mirándolo fijamente. ¿Qué demonios? ¿Acaso este mocoso planea ser golpeado para contraatacar? Virion quedó sorprendido por un instante, luego sonrió aún más, parecía que el joven elfo era realmente temerario. Listo para reaccionar ante el posible contraataque, Virion lanzó un puñetazo simple directamente hacia el pecho del oponente, sin embargo, el contraataque que pensó no parecía que llegaría, porque el joven elfo dio un salto hacia atrás y lo evitó. No fue un problema seguir sus movimientos debido a su velocidad, pensó que podría dar un paso al frente y golpearlo antes de que pueda retroceder si realmente lo quisiera, sin embargo, algo extraño sucedió a continuación. Ante los ojos de Ar, Virion se volvió increíblemente lento, casi como si el tiempo se detuviera. Esto no era una habilidad de alguna runa o un efecto de la ocarina, sino una habilidad inherente que adquirió como un personaje de videojuego, tiempo bala. Siempre que evites un ataque a último momento, los sentidos del personaje aumentan innumerables veces, es como si viera una apertura en el movimiento de su oponente. Al esquivar el ataque con éxito, el tiempo se vuelve increíblemente lento, casi como si se detuviera por completo, entre 5 y 10 segundos el jugador es el único que puede moverse libremente. La última vez que usó esta habilidad fue contra los cazadores en solo leveling, porque para usar esta habilidad es necesario tomar riesgos. Pero el simple golpe de Virion no representaba ningún peligro, así que fue el momento perfecto para usar esta habilidad nuevamente. Es solo que Ar no parecía tener intenciones de golpear a Virion durante ese lapso de tiempo, sino que tuvo una idea, algo que sería peligroso intentar en una batalla de vida o muerte. Ahora que Virion estaba paralizado en el tiempo, Ar sacó la tabla Sheikah rápidamente y eligió la runa Estasis. En el videojuego no se podría hacer tal cosa, pero ahora no está limitado solo a golpear, así que pensó en hacer otras cosas durante el tiempo bala.
Apuntando a Virion con su mano, un brillo dorado apareció y la runa estasis se lanzó con éxito, pero las cadenas no aparecieron de inmediato, aunque su velocidad de aparición era increíble, el tiempo estaba casi detenido ahora y aún pudo ver cómo surgían rápidamente. Pero no se detendrá a ver esto, sino que se apresuró y pateó el estómago de Virion con fuerza. En este momento el mundo regresó al flujo de tiempo normal, pero Virion fue atado por las cadenas del tiempo y su cuerpo emitía un leve brillo dorado. En solo un segundo, el brillo dorado comenzó a parpadear y volverse tenue, obviamente, el poder de estasis desaparecería pronto, así que Ar colocó rápidamente el filo de su espada apuntando contra el cuello de Virion. Dink. Con un sonido metálico, las cadenas doradas aparecieron nuevamente y se rompieron en 1000 pedazos antes de disiparse por completo. Virion frunció el ceño aturdido al sentir un dolor repentino en su estómago, estuvo a punto de retroceder, pero antes de poder hacerlo quedó completamente atónito al notar que algo andaba mal. ¿En qué momento? Una gota de sudor descendió por su mejilla al sentir el frío filo de una espada colocado en su cuello. Supongo que es mi victoria. Ar no quería llevar la pelea con Virion demasiado lejos, si el anciano entraba en su forma de adquisición de rasgos de su bestia, sabía por experiencia que él y todos en el castillo estarían en peligro. Se podría decir que sí, pero eso solo en una lucha de entrenamiento. Virion dijo solo murmurando la última parte, sonrió con intenciones ocultas dejando a Ar sorprendido. Este anciano y está loco. Completamente fuera de las expectativas de Ar, Virion dio un paso hacia adelante ignorando por completo el hecho de que una espada estaba cortando su cuello, y eso no fue lo más impresionante y la espada no pudo cortar el cuello de Virion, ni hablar de eso, ni siquiera pudo rozar su piel, parecía estar protegido por un escudo invisible que impedía el avance de la espada, o más bien, como si su piel fuera fortalecida y convertida en acero, era difícil de explicar, pero este es el poder de un mago aumentador. Al mismo tiempo que daba un paso hacia adelante, Virion fue rápido con sus movimientos y tomó a Ar desprevenido sosteniendo el brazo que empuñaba la espada para este momento. Antes de que Ar pueda reaccionar, ya se encontraba con los pies en el aire y fue mandado a volar frente a Virion. En una situación real, no deberías estar seguro de la victoria hasta cortar el cuello del oponente. Virion se apresuró hacia Ar, su cuerpo inclinado y su mano derecha retraída para golpear desde el costado izquierdo del oponente. Extendió su brazo rápidamente y golpeó a Ar en el estómago con su palma, pero el poder contenido en el cuerpo de un mago aumentador como él no era para nada algo que se pueda tomar a la ligera. ¡Bam! El cuerpo de Ar salió disparado a alta velocidad hasta estrellarse contra una pared y caer desplomado en el suelo. ¡Mierda, ese maldito viejo decrépito! Ar se levantó enojado, ese ataque había reducido 2 de sus corazones, incluso llevando la armadura ancestral, por lo que se ve que Virion planeaba terminar esta pelea con un solo golpe. Es mi victoria. Virion dijo en un tono de complacencia, como un adulto que se burla de un niño. Obviamente es mi victoria, pude haberte matado. Ar refutó de inmediato apuntando a Virion con la punta de su espada. Pero no lo hiciste, mejor suerte la próxima. Virion se encogió de hombros y caminó de regreso hacia el interior del castillo sonriendo. ¿Estás diciendo que debería matarte la próxima vez? Ar frunció el ceño muy molesto por el comportamiento de Virion. Te faltan 100 vidas para poder matarme, chico, pero quién sabe, quizás puedas derrotarme cuando estés en las puertas de la muerte. Aunque Virion continuó burlándose, en realidad sabía que el joven elfo desconocido realmente pudo haberlo matado. Su expresión se volvió seria al recordar la situación extraña anterior. El oponente pasó de estar retrocediendo a estar apuntando contra su cuello en un parpadeo, ni siquiera pudo seguir esa velocidad, no vio ningún movimiento entre una postura y la otra, como si todo el desarrollo del movimiento fuera cortado y solo quedara el resultado final. Es posible que haya utilizado ese método de antes que usó para detener los movimientos del guardia real, pero ¿en qué momento lo hizo? ¿Puede detener a una persona solo con pensarlo? ¿Qué clase de hechizo es ese? Más importante, ¿cómo puede luchar contra eso? Una gota de sudor descendió por el viejo rostro de Virion mientras se alejaba. Si se tratara de una lucha a muerte real, su cabeza rodaría por el suelo hace mucho tiempo. Antes de ir y poner a prueba al mocoso humano, primero irá a advertir a Alduin sobre esto.
Parece que el anciano está ansioso por darle una paliza a Arthur. Ar solo suspiró y dejó a Virion irse. El aire fresco soplaba su cabello y las hermosas flores alrededor. Sin pensar en eso, parecía haber cumplido con la restricción de Virion y ninguna flor fue pisoteada. Al pensar en las flores, Ar de repente recordó a la chica de las flores en Hyrule y sonrió como un lunático. Ella también debería haber pasado a la realidad, debería hacerle una visita más tarde. Recordando cómo fue golpeado sin oportunidad de defenderse anteriormente, Ar sintió ganas de regresar a Hyrule y quemar el campo de flores de esa loca hasta no dejar ni las cenizas. Pero por ahora, hay algo de lo que debe asegurarse. En ese momento, la sirvienta que lo había estado guiando antes de su pelea contra Virion caminó hacia él desde el interior del castillo. Parecía que el anciano la había mandado aquí o algo así. Glub. La sirvienta tragó saliva al notar un corte a ambos lados de la puerta hacia el pasillo exterior. Obviamente eran anomalías que no estaban antes. Sabía que debía ser una consecuencia secundaria de la pelea que se había librado en este lugar. Oh, qué bueno que estás aquí. Ar caminó hacia la sirvienta rápidamente con una sonrisa. Oh. Y el señor Virion me envió para cumplir mi tarea anterior. ¿Hay algo más en lo que pueda servirle? La sirvienta parecía nerviosa al ser sacada de sus pensamientos de repente. Ar quedó un poco desconcertado por este comportamiento extraño, pero lo ignoró porque tenía algo importante en mente. ¿Conoces a alguna sirvienta llamada Rachel? ¿O era Raquel? Pensó que sería bueno conocer a la hermana de Raya. Tenía ganas de volver a ver al pequeño en un estado normal. Además, aún tiene un objeto que desea entregarle. Es solo que no recordaba correctamente el nombre de la hermana del pequeño Raya. Había pasado por demasiadas cosas y solo lo recordaba vagamente. No recuerdo a ninguna sirvienta llamada Rachel, así que supongo que hablas de la joven Raquel. De hecho, me encontré con ella de camino hacia aquí, debería estar cerca. La sirvienta pensó que era extraño, pero tal vez se trataba de un conocido o pariente de Raquel. Es así. Ar se sintió un poco mal al escuchar esto, porque debido a estar cerca de este lugar que la hermana de Raya se vio envuelta en el rango de su ataque. ¿Puedes llevarme con ella? Por supuesto. La sirvienta no pensó que era nada importante, aunque su tarea es llevar al invitado a su habitación. No cree que haya nada de malo en desviarse un poco. De esta manera, Ar caminó junto a la sirvienta e ingresaron al castillo. De vez en cuando, la sirvienta daba miradas furtivas a Ar y tenía una gota de sudor descendiendo por su rostro. Este joven se enfrentó contra el anciano Virion y no tiene ni una sola herida y... Capítulo 46. Reencuentro. Tump. En una amplia y lujosa sala que servía como despacho del rey, un sonido se escuchó desde la puerta como si alguien tocara, aunque era más como si fuera pateada. Alduin emitió un sonido de molestia y frunció el ceño. Obviamente fue una falta de respeto tocar la puerta de manera tan salvaje. Pero antes de que Alduin pueda siquiera preguntar de quién se trata, la puerta se abrió abruptamente sin que pueda decirle una palabra. Padre, ¿qué haces aquí? Deteniendo el molesto papeleo diario, Alduin levantó la mirada hacia la puerta molesto, luego se sorprendió al ver a Virion entrar. Frunciendo el ceño a los guardias que sudaban profusamente en la puerta, Alduin no tuvo más remedio que ignorar este comportamiento sin escrúpulos ya que se trataba de su propio padre. ¿Por qué tienes tanta prisa? Luego de que los guardias cerraron las puertas adecuadamente, Virion y Alduin habían tomado asiento y hablaron de manera más informal. Estoy aquí para hablar del joven elfo que salvó a Tessia. ¿Descubriste algo? Alduin se interesó de inmediato. Podía intuir que su padre había tomado la iniciativa de poner a prueba a ese elfo, así que pensó que había obtenido alguna información importante. Sí y no, a pesar de haber luchado contra él y haber experimentado de primera mano su fuerza, solo me ha generado más preguntas. Cada movimiento que él hacía solo creaba una nueva incógnita. Virion sacó su pipa y la miró fijamente mientras recordaba su pelea anterior. ¿Luchaste contra él y aún no sabes nada? ¿Es eso siquiera posible? Alduin no podía creerlo. Es inevitable mostrar tus técnicas más fuertes cuando luchas contra alguien más poderoso que tú. Es imposible que ese joven haya peleado contra Virion y que no demuestre un aproximado de su fuerza máxima. Por supuesto que vi algunas cosas interesantes, pero ese chico es como un pozo sin fondo lleno de misterios. Cuando piensas que lo has visto todo, te sumerges un poco más y te das cuenta que todo lo anterior fue solo la punta del iceberg. Virion suspiró y negó con la cabeza. Realmente tenía ganas de ponerlo a prueba y obligarlo a usar todo su poder. ¿De qué estás hablando?
Alduin frunció un poco el ceño, no estaba enojado, sino que estaba un poco ansioso. ¿Qué demonios fue lo que experimentó su padre para hablar así de ese joven? Yo perdí. Virion no lo ocultó, a pesar de haber cambiado el final de la pelea antes, tampoco es un estúpido arrogante, es consciente de que perdió bajo las reglas de un duelo. ¿Qué? Alduin abrió los ojos con incredulidad, la frase yo perdí no parecían ser palabras que saldrían de la boca de su padre. ¿Perdió? ¿Uno de los magos más poderosos de las tres razas? ¿Qué? Alduin se levantó de su asiento apresuradamente cuando reaccionó, ¿su padre perdió en un combate contra ese joven elfo? ¿Qué clase de sueño estúpido es ese? Aunque es cierto que no usé ni el 20% de mi fuerza, no puedo usar eso como excusa, una derrota es una derrota, además, ese tipo tampoco debería estar dándolo todo. Virion explicó mientras aún analizaba en su mente la pelea contra Link. Debí haberlo imaginado. Alduin se sentó nuevamente y estuvo más tranquilo, estaba seguro de que Virion no se esforzó al máximo, si lo hiciera todos en el castillo lo habrían notado, además de que los daños colaterales serían demasiado grandes. A pesar de esto, Alduin no paraba de pensar en ese joven elfo misterioso, que haya podido derrotar a Virion, que es un experto, demuestra lo fuerte que es. Ya deberías saber por qué estoy aquí. Virion miró a Alduin con una mirada seria, era casi como si sus ojos dejaran claras sus intenciones, y obviamente Alduin lo entendió. ¿Debería alistarlo como un guardia real? Alduin y Virion se miraron fijamente. La jerarquía entre las tres razas no podía ser más simple, no se juzga a la posición en el continente, tampoco el número de la población o su calidad de vida, el reino más importante es sin duda el más fuerte. Es por eso que en este momento se mantiene un equilibrio de poder entre los tres reinos, debido a los portadores de los anillos otorgados por las deidades, en teoría, los que en el futuro serán llamados las lanzas del continente. Los tres reinos están en igualdad de posiciones ya que cada uno posee dos lanzas a su favor. Si una de las tres razas perdiera una de las dos lanzas del reino, entonces su posición disminuirá inevitablemente. Las lanzas juegan un papel disuasivo similar a las armas nucleares de un país moderno, pero en caso de una guerra, las tropas fuertes también juegan un papel importante, sobre todo los magos expertos como Virion. Cuantos más magos expertos tengas, mejor será tu posición, aunque solo aumenta una milésima si se compara con el poder disuasivo de las lanzas, pueden jugar un papel decisivo en una situación importante. Lo que quiero decir es que no debemos dejar escapar un talento como él, no me importa la posición que quieras darle, porque de igual manera estoy planeando entrenarlo. Virion dijo con una pequeña sonrisa. ¿Quieres decir y? Así es, quiero descubrir más sobre el talento de ese joven, así que quiero tomarlo como mi discípulo. Virion dijo acariciando su barbilla. Por otro lado, Alduin tenía la boca un poco abierta y miró a su padre como si no lo reconociera. Jai, haz lo que quieras. Alduin solo suspiró al final, después de todo, la posición de ser discípulo de Virion no es para nada simple, incluso debería tener un reconocimiento incluso mayor que el de un guardia real, ser entrenado por el anterior rey que es uno de los magos más poderosos de las tres razas, sin duda es una posición que muchas personas quisieran tener. No solo se obtendrá fama en todo el continente, sino que puedes hacerte fuerte con el entrenamiento de un experto. Aún así, ¿conoces algún método útil para entrenarlo que no sea a base de golpes? O más importante, ¿siquiera conoces el origen de esos ataques extraños que usa? Esa también es una de las razones por la que estoy aquí. Con un intercambio de miradas, Alduin y Virion se entendieron el uno al otro casi de inmediato, como una conexión mental de padre e hijo. ¿Quieres que me encargue de exponer todas sus habilidades, o me equivoco? Alduin cerró los ojos, se cubrió el rostro con una mano y negó levemente con la cabeza, no en señal de negativa, sino como si dijera, lo sabía, o tal vez, solo quieres usar a tu hijo. Por otro lado, Virion sonrió levemente y tenía una expresión de sabiduría un poco orgullosa, como si dijera, esto es para mejorar las fuerzas de Elenoir, todo por el bien del reino. Convertirlo en mi discípulo no es suficiente, un talento como él debe ser atado a nosotros por un deber, una responsabilidad que lo obligue a actuar en caso de ser necesario, y ser un guardia real además de mi discípulo es lo mejor.
Con estas palabras, Alduin entendió de inmediato las intenciones de su padre, a pesar de que estaba hablando como si fuera un sabio consejero del rey haciendo sugerencias para mejorar el Enoir. Este anciano solo quería poner a prueba a ese joven elfo para descubrir más sobre sus habilidades. Siendo consciente de esto, Alduin solo suspiró y se recostó en su asiento, porque en cierto sentido Virion tenía razón. Para verificar si es digno de la posición de guardia real, debemos poner a prueba sus habilidades. ¿Es eso lo que quieres decir? Alduin apoyó su rostro contra su mano derecha, su postura relajada seguía siendo imponente, rodeándolo con un aura digna de un rey. A pesar de esto, Alduin no parecía indispuesto a colaborar, sino todo lo contrario, estaba totalmente de acuerdo con esta propuesta de Virion, no solo porque quería a un talentoso elfo como ese entre sus tropas, también porque tenía mucha curiosidad sobre las habilidades que había mostrado antes, ponerlo a prueba para exponer su poder misterioso y a la vez obtener ese poder para fortalecer sus fuerzas y hagámoslo. Alduin sonrió levemente, estaba realmente feliz de tener a alguien sabio como Virion a su lado. Sin embargo, su expresión volvió a ser seria casi de inmediato y expresó algunas dudas sobre esto. No es seguro si aceptará. ¿Cómo pretendes convencerlo? Esa es otra de las razones por las que estoy aquí. Virion dijo como si hubiera pensado en esto desde antes. En caso de que se niegue, podemos ofrecer perdonar su comportamiento anterior. Con eso en mente, Alduin y Virion sonrieron como si llegaran a un acuerdo. Obtener un soldado como ese a cambio de perdonar una pequeña falta de respeto involuntaria, sin duda es una gran ganancia, o eso es lo que pensó Alduin. A diferencia de él, Virion sonrió porque su hijo aceptó sin conocer algo importante, y eso es el hecho de que Link puede comunicarse a la perfección, por lo que lo anterior no fue una simple falta de respeto involuntaria. Si Alduin lo supiera, las cosas serían diferentes. Incluso es posible que Link sea apresado, pero Virion hace esto para evitar problemas y rencores entre Link y Alduin, pero una vez que Link esté bajo su tutela sin duda debe enseñarle a respetar. Esta vez fue perdonado por ser el salvador de la princesa, pero si actúa de esa manera frente a los reyes de otros países no tendrá la misma suerte. Luego de dejar los preparativos a Alduin, Virion se retiró y estaba listo para buscar su próximo objetivo de prueba. Por cierto, ¿encontraste algo sobre él? Virion se detuvo en camino a la puerta y se giró. Aún tengo gente investigando, pero no han encontrado nada, ni padres, ni familia, ningún rastro por el momento. Alduin respondió. Ya veo. Virion dijo unas vagas palabras y continuó su camino. ¿Es posible que haya nacido fuera del bosque? Y por otro lado, Link fue guiado por la sirvienta hasta dar con la hermana de Raya. Raquel le expresó su intención luego de una breve presentación y esta quedó estupefacta de inmediato. No entiendo, ¿por qué desea el señor Link visitar a mi hermano? Para que una persona que nunca habías visto llegue de repente y quiera visitar a tu familia, obviamente es una situación demasiado extraña. Raquel tenía una expresión de dudas, sus manos temblaban y sus ojos nunca mantuvieron el contacto visual con los de Link por más de un segundo, parecía muy nerviosa. Quería negarse a llevar un desconocido a conocer a su pequeño hermano, no se negó de inmediato solo por la identidad de la persona frente a ella. Los rumores se extienden rápidamente. El hecho de que la princesa Tessia había desaparecido causó una gran conmoción en el castillo. Fue una verdadera alegría para todos verla regresar sana y salva el día de hoy. La noticia se difundió de inmediato. Un joven elfo y un niño humano la habían rescatado de ser vendida como esclava, y ese joven elfo estaba pidiendo conocer a su pequeño hermano ahora. Era una situación inimaginable. Es una petición tan extraña. Ar solo se dejó llevar y quiso encontrarse con Raya nuevamente, pero no había pensado que su petición podría verse como algo extraño por otras personas. ¿Tu hermano quiere ser un mago, no? Para evitar que lo sigan tratando como alguien extraño, Ar fue directamente al punto y sorprendió a Raquel. ¿Cómo lo sabe el señor Link? Raquel quedó aturdida por un momento por la sorpresa. Su hermano pequeño no sale mucho de casa y no mucha gente lo conoce, solo ella sabe que su hermano quiere ser un gran mago en el futuro. Eso no importa, lo importante es que quiero enseñar magia a tu hermano. Aunque bueno, no es que Ar sea realmente un mago, pero tiene sus propios métodos para usar magia, ¿no? ¿Qué? Raquel se sorprendió una vez más. Sería difícil para su hermano aprender magia luego de despertar su núcleo, pero si tenía a un mago competente como su maestro entonces sería muy diferente. ¿Lo dice en serio? Los ojos de Raquel se humedecieron solo de imaginarlo.
Claro, pero primero necesito que dejes de llorar y me lleves allí. Viendo cómo esta chica estaba a punto de llorar, Ar se rascó la cabeza sintiéndose un poco extraño. Había olvidado que las personas de este mundo reaccionan así en este tipo de situaciones, que un mago se ofrezca a enseñar a alguien sin experiencia es una gran ganancia, como si un viejo multimillonario se ofreciera a tomar como su heredero a un niño huérfano, es de esa clase de cosas que cambian tu vida por completo dando un giro al destino de 180 grados. ¿Ahora? Así es, guía el camino. Ya no tenía nada que hacer aquí de todos modos, dejaría el cetro de hielo a Raya primero y luego intentará algunas cosas en este mundo. Pero mi hermano aún no ha despertado su núcleo de maná. Eso no importa. Pero no puedo irme sin permiso. Se lo explicaré al anciano Virión después, así que no te preocupes. Raquel quedó sin palabras al escuchar cómo Link mencionaba al antiguo rey Virión sin ningún honorífico. Así, rápidamente fue guiada por Ar todo el camino. Señor, por aquí no es la salida del castillo. Siempre te preocupas por las cosas menos importantes. A Ar no le importó tal cosa, no planeaba ir a la salida del castillo y ser detenido por los guardias al intentar salir con una criada, sería demasiado problemático tener que explicar las cosas, así que se dirigió al pasillo exterior donde peleó contra Virión antes. Le dije que este no era el camino a la salida, pero, ¿qué pasó aquí? Nada importante, solo una pelea de entrenamiento. Mientras Ar decía esto, sacó un escudo de la nada y lo tiró al suelo. Ven, nuestro carruaje está listo. ¿Qué? De principio a fin, Raquel no entendió nada. ¿Por qué vinieron a este lugar y no a la salida? ¿De qué pelea estaba hablando? Además, ¿de dónde sacó ese escudo? ¿Dónde se supone que está el carruaje? Antes de que Raquel pudiera reaccionar, Ar saltó sobre el escudo y usó la tabla Sheikah para lanzar Magnesis Pasó del aturdimiento a la incredulidad y luego a la sorpresa viendo cómo Ar comenzaba a volar en un escudo. Increíble. Así que volar también es posible con magia. Vamos, sube tú también. Luego de mostrar brevemente su método de vuelo, Ar aterrizó frente a Raquel y le extendió una mano. ¿Estás seguro? El espacio es muy pequeño y como el escudo apenas tenía espacio para una persona, cuando Raquel subió nerviosa estaba cara a cara con Link, a solo unos centímetros, tan cerca que era posible incluso sentir sus respiraciones. La cara de Raquel se sonrojó, solo hizo contacto visual por medio segundo y agachó su cabeza, nunca había estado tan cerca de un hombre, y la apariencia de Link dio un golpe crítico directo en su corazón joven sin experiencia. Por otro lado, a Ar no le importó, aunque fue extraño estar tan cerca con una desconocida, le dio la espalda para evitar la situación incómoda casi de inmediato. Sostente, será muy peligroso si te caes. Bueno. Raquel abrazó a Link, para este momento incluso sus largas orejas estaban rojas. Maldita sea, esto es muy cliché. Ar sintió un escalofrío al vivir una escena que vio tantas veces que no podía ni imaginar, estaba un poco avergonzado, pero tampoco tenía ningún sentimiento por la hermana de Raya. Debería encontrar un transporte más grande para este tipo de situaciones. Sin más preámbulos, lanzó Magnesis sobre el escudo y se elevó lentamente. Viendo cómo se alejaba del suelo cada vez más, Raquel dejó de ser tímida y abrazó a Link con más fuerza, pegando su rostro contra su espalda. No tengas miedo, aún tienes que dirigir el camino. Es cierto, ve por ahí. Raquel abrazó a Link con el brazo izquierdo y apuntó en una dirección con el brazo derecho. Miren. ¿Qué es eso? ¿Es un pájaro? Los elfos señalaban hacia el cielo sorprendidos, algo que nunca habían visto se paseaba por el aire, un escudo que vuela sobre el que andan dos personas. Y mamá, mira, algo viene del cielo. Es un mago. ¿Qué magia puede hacer volar un escudo? Después de unos 5 minutos, habían llegado a un lugar con casas construidas en los costados de los enormes árboles. Obviamente su llegada llamó la atención de los elfos que los vieron, tal cosa como un escudo volador no es algo normal ni para este mundo mágico. Link, con la armadura ancestral sin casco, y Raquel con el uniforme de sirvienta, se convirtieron en el centro de atención y todos tenían sus miradas clavadas en ellos. ¿Qué magia fue esa? ¿No es esa una criada del castillo real? ¿Quién es ese joven? La gente comenzó a murmurar mientras les dirigían miradas para nada disimuladas. ¿Vives aquí? Ar guardó el escudo en el inventario, habían aterrizado en un puente de lianas que conecta las casas construidas en el árbol. Así es, por favor espere un momento.
Raquel dejó de prestar atención a las miradas furtivas de los elfos, entró en una casa construida dentro de un agujero del árbol y cerró la puerta hecha de ramas secas. Raquel. SSSHH y Ar pudo escuchar algunos susurros desde dentro, mientras esperaba, sacó la tabla Sheikai y usó la runa estado, sacó algunas cosas del inventario y las lanzó dentro del pedestal. Un mago. Raquel le explicó la situación al aturdido Raya, además de organizar la casa que parecía organizada desde el inicio. Lo lamento si lo hice esperar demasiado. Poco después, Raquel abrió la puerta e invitó a Link a pasar. No es así. Como persona del mundo moderno, Ar entendió el sentimiento de Raquel al querer organizar antes de dar la bienvenida a un invitado, así que no le importó. Bienvenido, señor mago. Tan pronto como entró, pudo ver a Raya parado no muy lejos haciendo una reverencia. No hace falta que seas tan formal, puedes llamarme Link. Ar sonrió y se acercó. La casa estaba un poco a oscuras, a pesar de ser un hueco dentro de un árbol no hubo problemas en la separación de habitaciones, aunque bueno, todo estaba en el mismo lugar sin separaciones en primer lugar. Había una mesa con fruta y 2 sillas en el centro, una cama en el lado derecho y una despensa de comida en la izquierda. ¿Quieres ser un gran mago, no? Raya apenas levantó la cabeza con timidez antes de recibir esta pregunta y quedar aturdido. A diferencia de antes, sus ojos aún no habían perdido su brillo y su expresión estaba llena de vida. Yo, quiero ser fuerte como los magos de las historias que cuenta mi hermana. Raya miró a Link, con cada palabra se volvía aún más firme. Entonces usa esto. Ar sonrió aún más por la convicción de Raya, era bueno ver que el niño estaba lleno de sueños ahora. Entrando al inventario, Ar sacó algo de la nada y se lo extendió a Raya. ¿Una piedra? Viendo la piedra con un extraño brillo que el mago había sacado de la nada, Raya quedó atónito nuevamente. Fin del capítulo 46.